Historiadores, por fin aquí estamos, contando las historias que nunca olvidamos. Viajando en el tiempo sin rumbo fijo, descubriendo secretos, nuestro gran vicio. Culturas antiguas, civilizaciones, tantas lecciones para nuestras generaciones. Desde las pirámides de Egipto imponentes hasta los guerreros espartanos valientes. Historiadores de la humanidad, contando las verdades sin igualdad. Una pasión por conocer, por descubrir. Bienvenidos a Historiadores de la Humanidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, claramente dependiendo de su zona horaria. Les damos la bienvenida a los historiadores de la humanidad, nuestro primer programa de este nuevo año 2024. Con ustedes, su narrador y amigo, Matías Cantero. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la relación que existe entre nosotros, los humanos modernos, con nuestros antepasados, también llamados como neandertales. En este día me acompaña mi colega, amigo y hermano, Agustín Codas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo mi buen amigo y hermano Mati. Gracias por esa presentación. Y va a ser interesante el tema que vamos a hablar hoy, o sea, que vamos a hablar obviamente de los neandertales, como dice el título. Eh, ¿Cómo es? Y de por qué en algunos casos se le dice que son nuestros familiares más cercanos. O sea, que hay gente que los toma como que son nuestros primos, otros que son nuestros hermanos. Siempre hay distintos tipos de, ¿cómo es? De hipótesis entre los historiadores, básicamente, y los científicos. Como siempre hubo en cualquier tipo de tema. Por eso lo vamos a ir hablando hoy en el transcurso del programa con mi buen amigo Mati. Pero bueno, pues primero responderemos a qué nos referimos con neandertales. ¿Qué son los neandertales? Para dar una introducción de esto resumidamente, los neandertales fueron una especie humana extinta en realidad, que habitaron en Europa, Occidente Próximo y Asia Central durante cientos de miles de años. Se extinguieron hace unos 40.000 años, dejando atrás de sí un legado que aún hoy nos intriga y sorprende. Yo creo que la mayoría de nosotros escuchamos la palabra neandertales alguna vez en nuestra vida. Y tenemos idea de algo de lo que yo acabo de decir hace un par de segundos, básicamente. Pero bueno, hoy en día podríamos decir que los neandertales y nosotros vivimos en mundos totalmente diferentes, debido a la constante evolución de nuestra especie, ya que el ser humano cada vez va descubriendo más cosas y se hace muchísimo más inteligente. Y desarrolla muchísimas nuevas tecnologías, experimentos, etc. Hoy en día tenemos miles de formas de entretenernos, por ejemplo. Pero para los neandertales, ¿qué intereses tenían en ese momento? Te escuchamos, Mati. Bueno, pues, mi compañero, quisiera remarcar primero sobre, como dijo, de que los neandertales tenemos el conocimiento de a qué nos referimos, pero nunca sabemos exactamente de qué es un neandertal. Pero sobre los intereses, sabemos que los neandertales, al tener una vida más compleja, sus objetivos e intereses eran relativamente pocos, puesto que todo su interés se centraba en actividades que le permitieran sobrevivir y prosperar en su entorno, porque la innovación y el desarrollo era su objetivo principal. Entre algunos de estos tenemos, por ejemplo, la caza y recolección de animales como fuente de alimento rica en proteínas y grasas, sin importar el tamaño, ya sean mamíferos grandes como mamuts, ciervos, hasta animales pequeños como conejos y aves. Aún así, al ser la caza un trabajo complicado, los neandertales también recolectaban plantas, frutas y otros recursos vegetales, debido a que en épocas de mucho frío
la casa resultaba muy difícil concretarla. Entonces por eso también se los llamaba recolectores de frutas y otros recursos vegetales para también poder subsistir. Y claro. O sea que había un par de neandertales vegetarianos, podríamos decir, básicamente. Eh, bueno, para ser más serios acerca del tema y no pasarse de cosas que no creo que podamos saber, no sé, creo que nadie conoce un neandertal, capaz por foto, pero bueno, o sea que los neandertales no solo buscan la carne como comida principal, lógicamente tenemos un hábito parecido, no sé, siempre que vamos al súper, que eso compramos carne, galletita, fruta, verdura, nomás recomendable, yo no como verdura, pero bueno, la mayoría de gente sí. Sino también, bueno, como dijimos, que buscan frutas y verduras, ya que es imposible cazar todo el año debido a las sesiones por las que pasa el mundo. Además, la peligrosidad de eso. O sea, tomemos en cuenta que un neandertal, por su composición física, debe ser más fuerte que nosotros. Pero, ¿sabes lo que es cruzarte contra un mamut sin tener la tecnología ni las armas, solamente con un arma de caza o un machete? Nada, no le ganás. Claro, Pero bueno, sin tener un bueno, conocimiento de cómo puede llegar a ser al 100% su comportamiento y todo. Si y bien es claro, verdad que poseen sí, mucha fuerza, seguramente no saben concretamente cómo se mueve y cómo pueden encontrar una forma más fácil de cazarlo. claro, los neandertales no tienen un informe de cómo es un mamut y no tienen un tanque que vayan a matarlo. Pero es lógico. Es Claro, algo medio bobo lo que estoy diciendo, pero bueno, para que se note la diferencia entre ellos y nosotros, cómo evolucionamos en esos 40.000 años. claro, se comprende totalmente. Por ejemplo, como habías dicho, en momentos de frío de trabajo de la casa puede tomarse muy complicado, entonces tienen que encontrar otra forma de poder alimentarse. Claro. También otro ejemplo es la fabricación de herramientas, los cuales podían ocuparlos en sus trabajos cotidianos y así facilitarlos, pero no obviamente al nivel de nuestras herramientas. Claro. O sea, no sé, andás a saber todo el tiempo que transcurrió y pasó para que sepan hacer un cuchillo. Y nosotros lo tenemos re estructurado en nuestra Cotidianizados. vida el cuchillo. O sea, todos los días que vas a comer más o menos usar un cuchillo, ponele. Claro, algo que lo vemos todos los días. Y sí. Pero bueno, también como todo ser humano, su interés es conseguir un lugar en el cual vivir, por lo que construyen refugios de poder pasar los días sin preocupaciones. Ahí te das cuenta que somos casi iguales que ellos. Onda, lógicamente habrán buscado lugares como cuevas, sitios así. No es que se hacían un iglú, ponele, pero no tenían el conocimiento, no eran ingenieros civiles o arquitectos para poder hacer eso en una casa, digamos. Pero bueno, eso también llevaba a la interacción social, debido a que los neandertales vivían en grupos sociales pequeños o familias extensas, como decíamos antes. Tenían obviamente una relación con otros individuos. Y esto era importante para ellos, ya que les permitía compartir recursos, cuidar a los miembros más jóvenes y defenderse de posibles amenazas, además de poder reproducirse. Onda, todas las actividades comunes de las personas, básicamente. El tema de relacionarse con otros seres y descubrir también la capacidad que tiene uno de reproducirse. Pero bueno. Claro, sí, totalmente. Como todos los seres humanos, al igual también que los animales, siempre buscan intentar moverse en grupo, ya que eso les facilita el compartir recursos y claramente una mayor seguridad. Claro. Entonces, en resumen, podríamos decir que los neandertales estaban principalmente interesados en actividades relacionadas con la supervivencia y la adaptación a su entorno natural, ya que eso es principalmente en lo que se basaba toda su vida. Su estilo de vida estaba centrado en la caza, la recolección, la fábrica de herramientas y hasta la interacción social. Aspectos que les permitieron sobrevivir y prosperar en un mundo desafiante durante miles de años. Claro, entonces podríamos decir que eran inteligentes para ese tiempo. O sea, lógicamente si comparamos un neandertal con nosotros le pasamos el trapo capaz en inteligencia.
y a la vez no, porque ellos tuvieron que descubrir un montonazo de cosas. O sea que si no, no sé, hay que ponerse en situación en la que estaban ellos. Eh, Porque bueno, obviamente hay seres que son genios, que descubrieron cosas impresionantes, pero ellos también lo son para su tiempo, digamos. Ellos también tenían su Isaac Newton, su Einstein, todas esas cosas. Claro, es Eh, sorprendente sin tener ninguna base de un mero conocimiento hayan creado lo que hoy en día son justamente herramientas cotidianas, ya puede ser claro. el Y ahí cuchillo, también entra la ¿no? transmisión de información. Más tipo, viste que, tipo, a ver, uno lo descubrió, pero no es que había un foro en Twitter que decía, bueno, así se puede cocinar mamut, ¿me entendés? Tipo, fue información que andás a ver cómo se fue transmitiendo. Claro, sí. Pero bueno. Pero bueno, debido a las formas creativas con las que fueron sobreviviendo, vaya dato curioso era el que mencionaste. Pero entonces, ¿por qué se le dice que son nuestros familiares cercanos? El tema principal que tocamos al principio de nuestro programa. Claro, pues es curiosa esa pregunta, porque una fuente reveló que se informaba que eran nuestros parientes cercanos, porque un análisis profundo de fósiles encontrados muestra que compartían entre el 99.5 y el 99.9 del ADN de los humanos modernos, lo que lleva a decir que se convierten en nuestros parientes más cercanos. Y no solo eso, Claro, hay también evidencia fósil y arqueológica que demuestra lo mismo. Los fósiles de neandertales y humanos modernos han sido encontrados en las mismas regiones geográficas y en contextos temporales cercanos. Estos hallazgos arqueológicos indican que ambas especies coexistieron y hasta en algunos casos interactuaron entre sí. claro, lo que veníamos hablando, de cómo se transmite esta información, básicamente, cómo convivieron entre ellos. O sea, la capacidad del hombre de relacionarse con el otro, el hombre y la mujer, lógicamente, para, para no desentender de las personas, viene desde hace muchísimo tiempo, o sea, son 40.000 años, es mucho tiempo. Pero bueno, podría decirse también que hay una razón, bueno, podría también decirse que una razón podría ser nuestro parentesco en los rasgos faciales, ya que técnicamente se compara físicamente al neandertal y al ser humano, podría verse que llegan a tener bastantes rasgos compartidos. Antes de darte la posibilidad de hablar, Mati, es lógico Claro. eso, ya que obviamente evolucionamos como, como individuos, nuestros huesos cambiaron, nuestros músculos cambiaron, pero hay cosas que se mantuvieron. Por ejemplo, no sé, ¿cómo es? Las partes sexuales del hombre y de la mujer, lógicamente existieron, son las mismas y siguen siendo las mismas, ya que la capacidad de reproducción del hombre y la mujer siempre estuvo, básicamente. Ahora sí te dejo hablar, Mati. Claro, ya que compartían rasgos anatómicamente similares a los humanos modernos, como la forma de la mandíbula y los dientes. Pero también, como dijiste, como puede ser el aparato reproductor tanto del hombre y de la mujer, es algo que fue quedando y que no fue cambiando. Sí, me harías recordar que hubo una vez un foro que decía que en el futuro nosotros no tendríamos dedos en el pie, sino que estaríamos sin dedos, ya que llegan a ser algo relativamente innecesario en el cuerpo humano. Pero ves que Claro, aunque evolucionemos, el cuerpo sigue siendo relativamente parecido. claro. No es que en algún momento, qué sé yo, nos vamos a quedar sin pie, nos vamos a quedar sin dedo. Claro, Aunque sí, totalmente. tipo, cumple una función lógicamente el dedo del pie, pero o sea, es lógico que, no sé, los dedos de la mano son mucho más trascendentes e importantes que los dedos de los pies, digamos, no sé. Pero bueno, por lo que en resumen, la evidencia genética, fósil y arqueológica sugiere que los neandertales son nuestros familiares cercanos y forman parte de nuestra historia evolutiva compartida, aunque existen diferencias entre ambas especies. También hay importantes similitudes que nos vinculan como miembros de la misma familia humana. Pero bueno, básicamente menciona lo que estábamos hablando
hablando hoy. Claro, así Eh, es. Tenés realmente total razón, como fuimos diciendo. Toda evidencia nos demuestra que llegamos a ser parientes Siempre bastante tengo razón. cercanos entre los dos. Siempre tengo razón. No, mentira, Mati. Es joda. A veces me equivoco. Eh, chiste, chiste. Pero bueno, qué interesante de eso que informaba Mati, mi hermano. Pero volviendo al principio con la respuesta que hizo para mis pensamientos, innovan. ¿A qué te refieres con eso de innovan? Bueno, porque los investigadores creen que una de las razones que obligaron a los neandertales a la innovación fue el cambio del clima. Cuando el área en donde vives comienza a ser cada vez más abierta y árida, claramente no tienen más remedio que adaptarse o morir. Además, eran considerados innovadores, ya que sin ninguna base de conocimiento pudieron armar sus propias herramientas que hoy en día son cotidianas en todo el mundo, como fuimos diciendo anteriormente, y crearon sus propias culturas y expresiones simbólicas, ya que se han encontrado evidencias de que los neandertales practicaban rituales de entierro y fabricaban ornamentos personales como collares y brazaletes. Esto Claro, sugiere realmente una complejidad cultural y emocional en toda su forma de vida. claro, sí, tiene sentido. Como lo que estábamos hablando, básicamente. Pero bueno. Claro que Eh, el neandertal se lo tiende a ver como algo bastante claramente primitivo, pero bastante básico. Pero aún así podemos llegar a sí, ver que muchas prácticas que hoy en día tenemos el ser humano moderno son prácticas que también llegaron a tener los neandertales. claro. Por eso viene el hecho de que para ellos, en su época, los que descubrieron cosas son genios, básicamente. Sí, Es como que totalmente. una persona hoy en día capaz, no sé, descubra, no sé, más dimensiones de las que ya se descubrieron, es un genio, es alguien que es un capo. O sigue encontrándole, no sé, números a pi o cosas así. Pero son distintos de las que ellos buscan y no hagan cosas para su supervivencia, básicamente. Sí, claro. Pero se lo sigue tomando como genios cuando lo que ellos hacían era para facilitar su vida, básicamente. Sí, como hemos hecho, sin ninguna base, sin nada de conocimiento previo. No sé, pero bueno. Gracias por aclararnos esta duda, mi hermano. Bueno, vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con nuestro programa en el día de hoy. Gracias por mirarnos. Nos vamos a una pausita. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Buenas, 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 buenas. Nos encontramos de vuelta con los historiadores de la humanidad. Bueno, colega, ahora te pregunto yo, sobre todo este Colega, no, hermano. conocimiento y descubrimiento que se sabe sobre los neandertales, ¿crees que alguna haya sido alguna mentira? Respecto a tu pregunta, mi hermano, sí. Una de ellas es que su historia no empieza hace decenas de miles de años, sino en 1856. A finales de ese verano, en una profunda garganta del suroeste de, de Düsseldorf, se identificó una cabina que escondía unos misteriosos huesos humanos de gran tamaño. Ese nombre parece sacado de Harry Potter, básicamente. No. Pero bueno, es una ciudad. Eh, se identificó básicamente huesos humanos de gran tamaño, como dijimos antes, sobre todo el cráneo que rememoraban a los simios. Básicamente eran muy parecidos
ahí viene nuestra historia de que somos hermanos de ellos. Otro tema a discutir. El nombre científico que se le daría a este fósil, que era Homo neanderthalensis, es realmente curioso. En vez de decantarse por el de su descubridor, como por ejemplo, no sé, vos cada vez que haces un ejercicio de fuerza, decís, saqué 4 Newton, que es básicamente el que descubrió eso, no se puso el apellido sino que se recurrió, le puso el nombre de Homo neanderthalensis, o neandertales como le decimos nosotros. El que lo descubrió fue Joachim Neander, un poeta, profesor y compositor calvinista. También se creía que los neandertales eran seres primitivos y menos inteligentes que los humanos modernos. Sin embargo, la evidencia arqueológica y genética ha demostrado que los neandertales tenían habilidades cognitivas avanzadas y una cultura compleja. De ahí viene lo que estábamos hablando y que ellos básicamente eran muy inteligentes para su época. Habían obviamente algunos que tenían un coeficiente intelectual bastante más alto que el de otros. Ya que ellos tuvieron que crear lo que nosotros decimos como teoría, o todo, básicamente. Totalmente todo. O sea que también no carecen del habla, ya que ellos tenían su forma de conversar de una manera mucho menos avanzada que la de los humanos modernos. Pero era comprensible, básicamente. Claro, más allá de que, bueno, el habla hoy en día del humano moderno, mucho más avanzado que el de un neandertal, podrían Claro. llegar a, si se entablara una conversación, podrían llegar a comprenderse entre ambos. Y justamente eso me hace recordar que hace unos días leí en una página sobre esto, de que los neandertales realmente tenían una muy buena habilidad lingüística, la cual le permitía pronunciar consonantes, la verdad, un total dato curioso. Además de que se especulaba... Hablan mejor que muchos. Sin palabras, la verdad me Y- sorprende. Y sí. Y como decía, Bueno. que se especulaba que en un hipotético caso en el cual se encontrara un neandertal con un ser humano moderno, este realmente podría llegar a comprenderse el uno con el otro. Si bien el neandertal claramente tenía una forma de habla menos pulida en una conversación, se podrían comprender totalmente qué es lo que se intentan decir entre ambos. Claro, a no ser que yo hable con un neandertal alemán, ahí sí que no le voy a entender nada. Bueno, sí, Pobre ahí chico. ya... Chiste. Pero- así mismo, amigo. Además se creía que al ser de una era antigua, se decía que su cultura era simple, pero esa idea estaba muy lejos de la realidad. Resulta que se demostró que los neandertales tenían una cultura compleja, que incluía herramientas sofisticadas, técnicas de caza avanzadas, rituales de entierro y expresiones simbólicas, como dijimos anteriormente. Claro, o sea, de ahí también nacen nuestras costumbres. O sea, a partir de ellos, de ahí nace, por ejemplo, algunas emociones como el honor o el respeto que uno le tiene hacia otra persona. Pero bueno, eso es un tema para discutirse, digamos. Esta idea de que eran culturalmente primitivos es errónea y desacreditada por la evidencia arqueológica. Además, junto a esto también se creía que su extinción fue por mera incompetencia contra el humano moderno. Sin embargo, la realidad es más compleja y hay que tener en cuenta otros factores, como cambios climáticos, enfermedades, presiones ambientales, las cuales también pudieron haber contribuido a su desaparición. Uno tiene que pensar que no tenían la tecnología para sacar probabilidades de lo que podía ocurrir o poder prevenir ciertas ciertos eventos que ocurrieron en el mundo, básicamente. Así que eso. Claro, sí, realmente se piensa que no tuvo competencia con el ser humano, pero como se dijo, también hay que tener bastante en cuenta otros factores que podrían haber afectado la desaparición de este mismo. Realmente es un dato muy curioso el que nos acabas de decir, compañero. Entonces podríamos llegar a decir que, aunque persisten muchos mitos sobre los neandertales, la investigación científica ha desmentido muchos de estos conceptos erróneos.
y ha revelado la complejidad y la riqueza de su historia y cultura, claramente. Los neandertales eran seres humanos inteligentes y creativos que han dejado una profunda huella en nuestra comprensión de la evolución humana. Claro, básicamente. Por eso es erróneo hacerle un chiste a alguien diciendo que es un neandertal. Porque por más que obviamente es un ser menos desarrollado que uno, sigue siendo un ser inteligente. Realmente inteligente. Por Para lo que su podemos época, lo que llegamos a hablar. Es un ser inteligentísimo. Pero Pero bueno, bueno, a pesar de los avances sobre el universo neandertal proporcionados por las nuevas tecnologías, los misterios siguen siendo numerosos. No se sabe lo lejos que llegaron hacia el este, Siberia, Asia Central, India, ni los lugares a los que se cruzaron como con los Homo sapiens. La arqueóloga Rebecca Rarskyte narra lo siguiente. No sabemos nada sobre estos apareamientos, excepto que tuvieron sexo. No sabemos si ese tipo de relaciones fueron por curiosidad, amorosas, amistosas o agresivas. Y eso es algo que no se puede... es algo que no se puede saber lógicamente. Ya que no hay pruebas, no se puede determinar. Es algo como ilógico. No hay la capacidad de determinar eso como hoy en día, básicamente. qué locura, la verdad. Es sorprendente todo lo que se llega a conocer de una especie, siendo que pasó bastante tiempo. Pero bueno, Aus, también se contó, cuando hablamos, de su posible desaparición y extinción. Recordé que se dice que se desvanecieron en un plazo relativamente corto y que nuestra especie perduró. Como dijimos anteriormente. ¿Por qué crees que se dijo esto? Bueno, te cuento, para que se ve que te gusta escucharme, te cuento lo que narraba una arqueóloga que citó lo siguiente. Las explicaciones se han movido del clima a aspectos cognitivos específicos, a la capacidad de relacionar ideas a través de la tecnología, como vemos en Homo sapiens, y también sabemos por pruebas genéticas que tenían redes sociales más extensas que los neandertales. O sea, se dice que los neandertales desaparecieron relativamente rápido en comparación con nuestra especie, debido a la evidencia arqueológica y genética que sugiere una superposición temporal entre ambas especies seguidas de la extinción de los neandertales en Eurasia. Sin embargo, el proceso exacto de extinción aún está sujeto a debate y estudio en la comunidad científica. Es decir, que no se sabe con certeza todo. Se tiene un cierto grado de información bastante amplio, la verdad, para todo lo que pasa, pero siguen habiendo algunas dudas que todavía no podemos resolver. Claro, no es exacto el 100%. Se tiene una teoría, pero no llega a ser exacto. Y es por eso, Agus, que es importante conocer la historia de la humanidad, pero también es importante hidratarse constantemente con el agua manantial de Villavicencio, la Siempre más dando rica de chilo. toda Argentina. Dicen que el agua no tiene sabor, pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Bueno, estamos de vuelta, gente. Como nos estamos quedando sin tiempo, vamos por el tramo final de este hermoso radio, que yo no venía acá hace un tiempito. Pero bueno, le tengo una pregunta a Mati, que es que ¿se podría decir que los neandertales eran nuestros primos? Bueno, resumiendo todo lo que fuimos diciendo, claramente volviendo a la pregunta principal, como dijiste, de que al final son nuestros primos. Bueno, más que primos, diríamos parientes cercanos. Pero sí, son considerados una especie con la cual, como dije anteriormente, comparten más del 99% de nuestro ADN. Además de que compartieron un ancestro común con los humanos modernos, los Homo sapiens, claramente, y que fue hace aproximadamente 500.000 años.
siendo parte de nuestro árbol genealógico, compartiendo un linaje evolutivo divergente entre ambas razas. Claro. ¿Y entre qué especie los podríamos categorizar a esto? Bueno, pues los neandertales pertenecen a la especie Homo neanderthalensis, como dijiste anteriormente, mientras que Claro. los humanos modernos pertenecen a la especie Homo sapiens. Y si bien compartían un ancestro común con el humano moderno, se tiene que dejar en claro que ambos se desarrollaron y evolucionaron totalmente de manera distinta. Pero bueno, Aus, tristemente nos quedamos sin tiempo para poder seguir charlando acerca de nuestros familiares los neandertales. Realmente fue un total placer compartir este programa contigo y espero volver a encontrarnos con los historiadores de la humanidad. Fue totalmente interesante hablar sobre estos temas. ¿Qué te pareció, colega? Así es, mi amigo Mati. Fue interesante y enriquecedor observar cómo fuimos evolucionando al pasar de los años, básicamente, de cómo buscaban la forma de adaptarse al entorno, las dificultades que presentaban, cómo se relacionaban, entre otras muchas cosas que fuimos hablando en este programa. También decirte que fue un gusto poderlo charlar contigo, colega. Muchas gracias a todos y me despido hasta la próxima. Adiós.